Temas de televisión. Probablemente ya estemos al aire, y si es así, pues buenas tardes y bienvenidos a esta conversación que comenzamos a realizar en la página del Toque, eltoque.com, un medio cubano, digital, independiente, que hoy se honra con tener dos invitados de lujo desde Venezuela. Se trata de Luis Carlos Díaz, periodista, y Naki Soto, socióloga. Es socióloga, ¿verdad, Naki? Sí, es como, Naki es industrióloga. Es industrióloga, es la Ah, raíz. La Escuela de Ciencias Sociales. Exactamente, es la misma escuela de ciencias sociales, pero bueno, atendiendo a otras líneas. bueno, pues Naki Soto, quien elabora día a día un resumen de lo que pasa en el acontecer venezolano, y lo recomiendo, qué pasó ayer, en su blog, El Zaperoco de Naki. Y Luis Carlos, que es periodista y también activista de derechos digitales. Ellos van a estar con nosotros esta tarde, y la intención ha sido tenerlos para conocer un poco la realidad venezolana, lo que pasa en Venezuela, pero pensado en la audiencia cubana. Lo titulamos los derechos humanos en Venezuela como no te los ha contado el NTV, el NTV. Y para Naki y Luis Carlos les cuento, el NTV es el noticiero nacional de la televisión, es el noticiero nacional porque es el único noticiero. Los medios en Cuba todos son estatales, como ustedes deben saber, y es como el referente, ¿no?, de la comunicación oficial, y quien traza las pautas y quien indica. Y evidentemente le toca al noticiero de televisión, pero también a los periódicos, a la radio, a los medios digitales del aparato oficial cubano, contar y construir el relato sobre Venezuela. Y ese relato ha tenido muchas lagunas, y ese relato ha tenido también muchas tergiversaciones, varias de las cuales quisiéramos, de la mano de ustedes, conocer de primera mano y aprender. Pero lo primero es agradecerles públicamente haber aceptado esta invitación del toque.com y darles la bienvenida. Gracias. Gracias. Yo quiero empezar invitando además a los amigos usuarios que están con nosotros a que compartan esta transmisión y se la hagan llegar a las personas que sientan que pueden disfrutarla, y también dejarnos sus comentarios. Estaremos muy pendientes de lo que va a pasar. Además, ambos son dos personajes muy mediáticos, así que espero que también se sumen varias personas. Pero quiero empezar contando una historia. Yo tuve la oportunidad de conocer a Luis Carlos en 2018, finales de 2018. Compartimos un live por Instagram desde Varsovia, en un evento en el que coincidimos por allá. Y pocas semanas después, desde mi televisión en Cuba, y en medio de un gran apagón nacional en Venezuela, viendo Telesur, que era en su momento el único canal extranjero permitido para verse en Cuba, ahora hay dos, RT es el otro canal, Russia Today, veo cómo se construye un relato en el cual se está vinculando a Luis Carlos con el apagón, como ser un instigador del apagón o alguien que sabía de antemano que iba a ocurrir un apagón, y porque sacan así muy rápidamente la palabra blackout de un tuit de Luis Carlos. Le escribo a Luis Carlos, le digo, oye, mira, están diciendo esto por Telesur, y Luis Carlos me dice, bueno, sí, se ha activado la maquinaria propagandística, hasta ahora no me han detenido. Yo me quedé, bueno, detenido. Lamentablemente, menos de 72 horas después, efectivamente, Luis Carlos fue detenido, pero no solo detenido, Luis Carlos fue desaparecido durante varias horas, y todos, o una parte de nosotros, al menos yo, fui testigo de la lucha durante varios días de Naki y colegas también del gremio de la prensa y activistas por los derechos humanos para que Luis Carlos fuera liberado. Cosa que todavía no se ha logrado, porque Luis Carlos tiene un proceso judicial pendiente en Venezuela, que han reiteradamente denunciado que no tienen pruebas. La fiscalía no presenta pruebas contra Luis Carlos, pero aún así sigue abierto el proceso, lo cual impide, entre otras cosas, que salga del país.
Estamos hablando entonces con un hombre que sabe y una mujer que saben de primera mano cómo funciona la maquinaria en Venezuela y a qué se exponen las personas que probablemente no comulguen con la línea oficial del Estado venezolano. Quería hacer esta pequeña introducción, pero también me gustaría no hablar tanto yo, porque no soy yo el que tiene que hablar en esta oportunidad, sino escucharlos a ustedes y un poco que se presenten para la audiencia cubana que no los conoce. Así que les paso ahora a ustedes esta, no la cámara y micrófono, porque esta comunicación digital no tiene nada de eso, pero por favor, Naki, por favor, Luis Carlos, preséntense ustedes mismos en sus propias palabras para la audiencia cubana. Es un placer acompañarte, José. Yo le he dedicado mi vida a programas de formación de líderes comunitarios y líderes sociales, incluyendo obviamente liderazgos políticos. Buena parte de ese esfuerzo, en mi caso en particular, ha estado cifrada en la posibilidad de enseñar a otras personas a hablar bien, a expresarse con propiedad, a tener mejores herramientas para construir no solo sus discursos, sino también sus identidades frente a una cámara, frente a una audiencia. Esa es parte de mi procura. Como casi toda la comunidad blogger que se funda en Venezuela más o menos como en 2004, 2005, comencé escribiendo tonterías, pero en la medida que este régimen se fue tornando menos democrático, que las instituciones democráticas estaban siendo allanadas, bueno, fui tornando la mirada hacia allá, hacia la necesidad de contravenir un poco la agenda del poder. Una cosa es cómo lo presenta el poder y otra cosa es cómo lo vive la ciudadanía, y la posibilidad de narrar lo que va pasando en Venezuela desde la perspectiva ciudadana es una de mis procuras diarias. Yo soy Luis Carlos. Desde hace mucho tiempo, igual que Naki, 2004, 2005, me he encargado de enseñarle a la gente a utilizar herramientas digitales. Es algo que me encanta. A mí Internet me cambió la vida, y entonces lo que hago es enseñarle a otra gente que también se conecte y lo haga bien, y además tenga discurso propio en Internet, y por eso he estado tan asociado al mundo de la tecnología y de la brecha digital. Luego, el Estado se metió en Internet. El Estado quiso censurar páginas, perseguir gente, y es como que se metan con tu mamá. Entonces ya tengo más de una década denunciando los bloqueos, la lentitud del Internet en Venezuela, la detención arbitraria de gente, que aquí ocurre por lo menos desde el año 2014, que se lleva presa a la gente por escribir cosas en Internet. Y trabajando sobre líneas digitales, pues he podido dar clases dentro de Venezuela, pero también afuera. Y eso me ha permitido pues tener redes, y por eso nos vimos en Varsovia, en Polonia, en el diálogo democrático, y por eso he estado en muchos otros espacios, sobre todo en América Latina, porque Venezuela fue un buen espacio para aprender cómo las lógicas digitales ciudadanas transforman las relaciones de poder. Y a eso nos dedicamos. O sea, en esta casa nadie se aburre, porque además materia prima de cosas absurdas que pasen todos los días para analizar no faltan, y lo podemos ver desde dos puntos de vista que se complementan. Ni el perro se aburre en esa casa, entonces, ¿no? Naki, Luis Carlos, muchísimas gracias. Entonces, hay un evento reciente que ha puesto otra vez el tema de los derechos humanos en Venezuela en la palestra internacional, y creo que probablemente sea un parteaguas también en la propia historia de la evolución, quizás no presente, sino futura, de los eventos en Venezuela, que es el informe de una comisión independiente de las Naciones Unidas. Nosotros, de la perspectiva cubana, lo que hemos visto ha sido mucha crítica desde entes oficiales, y también incluso críticas desde espacios de la izquierda a Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, que cambió un voto después de una discusión en la Organización de Estados Americanos, y finalmente votó a favor de prorrogar la misión, el mandato de esta misión independiente, que ha sido muy criticada, como les digo, desde estamentos del poder y sectores de la izquierda cubana y latinoamericana. Pero, ¿qué es esta misión? ¿Qué fue esta misión? ¿De qué se trata? ¿Qué determinó esta misión que ha generado esta reacción por parte de figuras del poder, tanto en Venezuela como en Cuba y sectores de la izquierda regional?
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, habida cuenta la evidencia reunida por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, decide ordenar esta misión independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. La idea es estudiar a profundidad las denuncias consecutivas que se han hecho alrededor de la violación de derechos humanos y entender si hay o no, si ha habido o no patrones que hagan sistemática esa violación, si responde a un segmento en particular de la población, si hay población en riesgo y además, que es lo más importante, que es hasta donde no había podido llegar los informes de la propia alta comisionada Bachelet, saber si había o no responsabilidad de las autoridades en la comisión de esos delitos. Si cada vez que una persona era apresada, desaparecida, torturada, sometida a tratos crueles, vejatorios, había o no la participación de alguna cadena de autoridad que dijese, bueno, aquí hay una impunidad garantizada alrededor de este tema porque es una orden de algún superior. En la necesidad de encontrar datos alrededor de ese tema se formula la orden para establecer esta misión, y esta misión efectivamente se establece con 3 personas de 3 países distintos, amén de una oficina con 13 secretarios con sede en Panamá, que son personas que le iban facilitando datos, entrevistas, materiales que ellos pudieran ir manejando y con base en esos materiales ir construyendo un documento que les permitiera narrar no solo lo que ocurre en Venezuela en términos de violaciones de derechos humanos, sino responsabilidades sobre esas violaciones. Y ese mismo episodio, José, tiene, vamos a decirlo, como una lectura política, porque la oficina de Bachelet, la oficina de la alta comisionada, tiene capacidades de asistencia técnica con los estados. Poner un ejemplo muy sencillo, hay casos de tortura y entonces la oficina de Bachelet puede recogerlos y hace unas recomendaciones al Estado. Y como oficina técnica se puede sentar con el Estado y puede decir, oye, ¿qué pasa con tus funcionarios? Necesitan un curso, necesitan algunos estándares de cómo no torturar, de cómo juzgar la tortura, de cómo evitarla en tu centro de reclusión. Bueno, me siento con el ministro de cárceles, me siento con la fiscalía. La oficina técnica se puede sentar a mejorar el funcionamiento de ese Estado, pero esa es su capacidad, hasta ahí llega. Y por eso es que en la diplomacia chavista se ha insistido tanto en que ellos prefieren trabajar solo con la oficina, solamente con Bachelet. Lo que hicieron en la ONU, y fue además una jugada muy inteligente de países críticos con Venezuela, con la situación venezolana, las víctimas, las ONG venezolanas y el lobby diplomático, la jugada inteligente fue decir, ya va, esto tiene que escalar a otro nivel. El nivel más fuerte al que puede llegar en la ONU es una misión de investigación, que es una misión casi nivel CSI, ¿no? Para determinar quién hizo qué delito. Como eso no iba a tener tanto apoyo diplomático, la jugada fue entonces un paso intermedio, que es la misión de determinación de hechos, que es un rol intermedio. Lo que hace esa misión fue determinar 4 delitos: detención arbitraria, desaparición, tortura y ejecución extrajudicial, y basado en esos 4 delitos establecer si se aplicaban contra toda la población o contra un grupo específico. Al determinar que fue contra la oposición, contra los disidentes, entonces sí escala a ser lesa humanidad, porque además se demuestra, y esta investigación lo demostró, que no es un funcionario, no es el abuso de un funcionario mal formado, es que es una orden que llega arriba, una orden superior. Y esa cadena la ves perfecta cuando tú, por ejemplo, comentas que primero se ataca a la persona en un medio de comunicación del Estado. Luego una autoridad ordena que esa persona sea detenida. Y luego no hay debido proceso porque los desaparecen, los torturan, los matan. Entonces sí te das cuenta que es todo el Estado operando para violarle los derechos a las personas. Y eso es objetivo. Eso ya es objetivo. Eso es lo que hace que Argentina se quiebre y que algunas personas de izquierda que tienen criterio y que no son cómplices de las torturas digan hasta aquí llegué, hasta aquí llegó mi apoyo. Naki, Luis Carlos, tortura. Qué palabra tan fuerte. ¿Hay tortura en Venezuela?
Sí, lamentablemente la hay, José, y está plenamente documentada. Una de las cosas que encuentra esta misión de determinación de hechos es un berenjenal de casos, son casos y casos y casos, centenas lamentablemente en Venezuela. Algunas de las víctimas no sobrevivieron a sus condiciones, otras permanecen en presidio, otras permanecen con procesos judiciales abiertos, como es el caso de Luis Carlos, pero hay otros que sí han podido narrarlo. Hay familiares que han sobrevivido a las víctimas y en su procura de justicia han decidido narrar la historia de sus familiares. Lamentablemente, sí hay tortura, y lo más grave, José, es que hay patrones para la comisión de la tortura. Hay una manera de hacerlo. La desaparición forzosa no ocurre de nuevo porque sea un descuido estatal, porque se le olvidó al funcionario reportar que tal o cual persona haya ingresado o no al sistema judicial o policial tras la detención, sino que en casas de tortura, porque fundamentalmente son esas, son casas que no aparecen registradas para ningún centro policial, para ninguna institución del Estado. En particular, te llevas a la persona allí, cometes el delito que vayas a cometer, la golpeas, le pones electricidad, lo que sea. Lamentablemente ha habido casos de violaciones sexuales, de violaciones de género, han llegado de verdad a una, perdón, pero es terrible lo que se ha hecho, es terrible. Y en el marco de la desaparición, el familiar, quien esté buscando a la persona, de verdad no tiene a quién apelar. A mí me correspondió ir al Ministerio Público y que los dos fiscales que me atendieran me dijeran, oye, qué pena, nos encantaría ayudarte, pero ¿sabes qué? Tu esposo no está reportado en ninguna parte. No está en la policía, no está en el servicio de inteligencia, no está en ninguna parte. Entonces, yo no tengo manera de buscarlo. Yo no tengo nada que hacer por ti. Qué pena que no lo hayas encontrado, pero tranquila, trata de seguir haciéndolo. Y en algún momento te cae la locha de, bueno, ajá, entonces no responde el Ministerio Público, hay que darle agenda a esta historia, hay que procurar que otros ciudadanos se sumen a tu causa, pero lamentablemente sí ocurre, José, y ocurre con una frecuencia abismal. Sí, a mí me había tocado entrevistar a víctimas de tortura venezolanas, y aquí hay que decir que algunos de los que sobrevivieron, por fortuna, han podido salir del país. Y por eso también da risa cuando uno de los argumentos contra el informe es decir que ese informe se hizo desde fuera de Venezuela. Pues bueno, que lo sepa cualquiera. Hay miles de sobrevivientes de violaciones de derechos humanos que están en el exterior. Incluso algunos han recibido asilo político de gobiernos como el de Francia, el de Canadá, el de países, digamos, que no son del eje del conflicto, no es Estados Unidos y Venezuela, sino otros países que los han recibido, porque son personas destrozadas, personas destruidas, y que además siguen siendo perseguidas y hostigadas por el Estado. Que si pueden van y le secuestran a la familia para que se entregue, si pueden le torturan a un familiar para que se calle. O sea, este sistema es muy sádico. Yo había podido entrevistar a muchos de ellos, a algunos de ellos, y por fortuna eso también me dio recursos para entender lo que me estaba pasando. Aunque yo tengo una prohibición expresa de hablar de mi caso, si hay cosas públicas, como que, bueno, me buscaron y yo no estaba en ninguna parte, y ya mi informe o los informes sobre mi caso son públicos, y se pueden decir cosas como que los centros de reclusión clandestino existen. En el informe de la misión de determinación de los hechos se habla al menos de 6 solo en Caracas y solo de una fuerza de seguridad, solo los del DGCIN. O sea, otras fuerzas de seguridad pueden tener otras casas oscuras de tortura. O sea, pero ya el informe de la ONU confirma 6. Y eso es grave, porque yo recuerdo, por ejemplo, todas las críticas que hay contra Guantánamo, y que Guantánamo es horrible, pero el mundo sabe dónde está Guantánamo. O sea, hay un lugar en el mapa y tú lo puedes ubicar. Eso en Venezuela no ocurre. Tienes centros y centros que no sabes dónde están ubicados, donde puede pasar cualquier cosa. Entonces, la ONU también lo recoge, y eso tiene que generar algún quiebre. Por lo menos en Argentina, que vivieron la ESMA y que vivieron ese tipo de cosas tan horrorosas, por lo menos tiene que haber cierto límite, cierto tabú de decir, yo hasta aquí acompaño a esta gente. Gracias por ese testimonio que están dando. No tengo cómo agradecerles.
Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes y aprovecho para recordar un caso concreto. Debo decir que nos están dejando comentarios también y trataré en algún momento de agregarlo a la conversación. Agradezco también a las personas que nos están acompañando en esta conversación. Un caso que a mí particularmente me impresionó es el caso del capitán Rafael Acosta de Arévalo, ese es su nombre. Y me impresionó porque de repente se conoce el caso de este capitán que había sido detenido en una de las denuncias frecuentes de conspiraciones en el ejército venezolano, y lo siguiente que se sabe es que llegó casi imposible de sostenerse en pie a una audiencia en un tribunal y que ni el juez admitió eso y lo mandó al hospital y ahí murió. Este es un caso icónico que ha ayudado a visibilizar efectivamente que estaban ocurriendo este tipo de torturas, o es un caso aislado. Lo icónico, ya arranco yo si quieres, lo icónico aquí es que ya Venezuela tenía muchos antecedentes de juicios en tribunales militares, incluso civiles juzgados en tribunales militares. O sea, es un horror porque agarras a personas, las metes en un sistema al que no pertenece, y los jueces militares los acusan de conspiración, terrorismo, cualquier cosa, y les dan unas penas que son casi imposibles de tumbar, de acabar. Este caso fue icónico por una razón, y es que el juez se negó a seguir adelante con el procedimiento. Eso no había pasado, es decir, ya ahí hubo una ruptura, aunque les cuesta aceptarlo, pero hubo una ruptura de ciertos militares que dijeron, no, aquí no nos metemos, en este lío no nos metemos. Luego no dijeron más nada, luego se callaron la boca, pero por lo menos no aceptaron esa cochinada. Arévalo lo llevaron moribundo. Arévalo lo torturaron tanto que llegó moribundo, casi muerto al juicio, al tribunal, y luego se lo llevan a morir a otra parte. Pero eso fue noticia y se difundió y salió, fue justamente porque los militares se negaron. Ese grupo militar dijo, hasta aquí llegamos. Pero previo a eso ha habido muchos casos. De hecho, la ONG Provea reporta casi 50 casos en un año de muertes en tortura, de gente que ni siquiera llega a juicio ni nada. Y hay también torturas posteriores, es decir, algunas son para quebrar a la gente, para hacerla que grabe videos aceptando la culpa de algo, para que mienta y siga como la narrativa oficial. Pero hay gente que la tortura por placer, que la torturan porque se entrenan para torturar a otros, que las torturan para darle una lección a la familia. O sea, para que lo tengas claro, en Venezuela han pasado cosas tan asquerosas que hasta se han llevado presos militares y personas con sus perros, con sus mascotas, y a las mascotas las matan frente a la gente, o torturan a los perros para que la gente se quiebre. O sea, son unos niveles muy, muy sádicos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo de mi lado dos despachos de la prensa oficial, una de una agencia cubana que se llama Prensa Latina y otro publicado en el sitio oficioso del Estado cubano, se llama Cuba Debate, pero que en realidad tiene como origen a Telesur. Ambos son despachos sobre las reacciones a el informe de la misión de verificación primero y luego a un informe, fue primero que el anterior, a un informe de Bachelet. Si ustedes me permiten, yo quiero ir tomando fragmentos de estos reportes donde están los argumentos, las críticas con respecto al informe, y quiero escuchar qué tienen ustedes que decir sobre esos argumentos. Voy a empezar entonces, como les decía, con este despacho. Y dice: el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó y descalificó el informe de la supuesta Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela. Dice Bruno en su tuit: informe de supuesta Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas carece de rigor técnico, objetividad e imparcialidad. Rechazamos este documento políticamente motivado, parte de la campaña de descrédito liderada por Estados Unidos contra ese hermano pueblo y gobierno. Hay varios puntos aquí. Una supuesta misión internacional y un informe que carece de rigor técnico, imparcialidad y objetividad, además de estar políticamente motivado y formar parte de una campaña liderada por Estados Unidos. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto? Yo te invito a que busques, por favor, el tuit del canciller de Nicolás, Jorge Arreaza, el día que aparece la presentación del informe de la misión de determinación
de hechos y vas a encontrar exactamente las mismas palabras. Muchas veces lo que ocurre entre Cuba y Venezuela es que el sistema de propaganda trabaja para ambos regímenes igual, no hace distingo. Pareciera que solo con cambiar el nombre de Cuba o el nombre de Venezuela es suficiente. Y la verdad es que no es así. Deberían tener palabras distintas para referirse a un mismo producto, pero yo te doy mi palabra de que el tuit de Jorge Arreaza es exactamente igual. No solo porque me toca resumir todos los días sus palabras y por eso lo sé, sino porque allí el supuesta está muy mal utilizado. La misión, tú puedes suponer los resultados, tú puedes malponer lo que halló la misión de determinación de hechos, pero no es supuesta la misión. Ocurre porque es un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cualquier alteración, cualquier falta de concordancia, cualquier sentido que no te complazca de sus protocolos y sus maneras, debiera ser capaz de alzar tu voz contra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no contra la propia misión, que al final es la ONU la que le dice: hey, investigador independiente, ¿podrías por favor adelantar este trabajo? Tenemos estos incentivos y estas razones. Y expertos dicen: ok, sale, vale, yo me monto o no me monto en ese bote, pero no depende de ellos ni haber llegado hasta la misión, ni la misión es un ente que puede ser diluido a razón de una ideología que le da sentido o no. Los derechos humanos no tienen ideología, José, y las violaciones de derechos humanos, que es parte de las declaraciones más recientes de Alberto Fernández, que tienen al kirchnerismo jalándose los pelos uno con otro, tiene que ver con eso. Argentina vivió más de 30.000 fallecidos y desaparecidos por torturas, pana. Por supuesto que le tiene que doler, que la percepción alrededor de los crímenes de lesa humanidad es distinta. No importa si el que los cometió, si el que los ordenó respondía a ideologías de izquierda o de derecha. El tema es la enorme vulnerabilidad de aquel que no está de acuerdo contigo. Y desde la percepción del Estado Central venezolano, el tema es: o lo dices como yo quiero que lo digas, o no vale. O es lo que yo quiero que exista, o no vale. Una muestra, y cierro con esto: imagínense ustedes que con un nivel de desempleo, hiperinflación, contracción económica como la que está viviendo Venezuela, Nicolás es capaz de fingir algunos miércoles que él hace miércoles productivos. Y de repente monta una cámara en San Fernando de Atabapo y aparecen unos señores con unas botellitas de agua para arriba y para abajo diciendo: sí, tranquilo, presidente, aquí le estamos echando agua, unas matas de arroz y seguro en unos meses las vamos a estar cultivando y no juegue. Ahora es que sobra arroz en Venezuela. Pana, bueno, está bien, a lo mejor tú no le puedes tener mucho cariño al coeficiente intelectual de los venezolanos, pero eso es un exabrupto, eso es una barbaridad. La gente no es idiota, la gente sabe cuánta hambre pasa. Si tú como poder te desconectaste tanto de la realidad de los venezolanos que te importa nada el hambre que están pasando y prefieres burlarte a jugar que eres productivo, eso es muy problema tuyo, pero igual tiene un costo. Y ese costo va aumentando porque, fíjate, el cuento acá, como te decía, la oficina de la secretaria de la alta comisionada está en Venezuela y trabaja, y además tiene agentes en Venezuela que van y visitan las cárceles y se reúnen con las víctimas, pero además nombran a esta misión independiente, que es independiente, y tiene a Marta Baliña, que es una portuguesa, además con todos los méritos para hacer este trabajo, porque tiene años en el sistema internacional. Tienes a Francisco Cox, que es chileno, y a Paul Seyss, que es de Reino Unido. Son como los tres expertos encargados. Y ellos han trabajado, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional. Entonces, su estándar de evaluación son casos, hechos, documentaciones que puedan ser válidas para ir a juzgar a esta gente en la Corte Penal Internacional. Es decir, no es un favor de amigo para un gobierno aliado para malponer a Venezuela. Es que tienen estándares. Y por eso el asunto de que ellos hayan, que para mí es lo más valioso, no solamente haber escuchado a las víctimas, sino que es que lograron que hubiese gente
disidentes de las fuerzas de seguridad del Estado o agentes activos que les dieron entrevistas en secreto, quizás muchos de ellos negociando su permanencia en el poder o negociando ya algún tipo de favor en posibles juicios, pero ya hablaron con ellos. Entonces, tener el relato de la víctima que dice, a mí me hicieron esto, y luego del captor diciendo, sí, esto ocurrió, o alguien de la cadena de mando confirmándolo, ya cambia las relaciones de juego. Entonces, lo que hacen los aparatos de propaganda es embarrarlo. Lo que hacen es como deslegitimarlo de entrada, pero es que cuando entras al detalle, hay casos que incluso la opinión pública conoció. Hay unos que no tanto. La masacre de Barlovento no fue tan importante en el país en su momento, pero que Fernando Albán cayera del piso 10 del SEBIN, eso lo supo el país y lo supo el mundo de inmediato. Entonces, ese informe es muy contundente y por fortuna ya activa mecanismos diplomáticos importantes, tanto que se va a extender 2 años más. No que significa que vamos a esperar 2 años por resultados, es que van a ser 2 años de seguimiento constante a miles de casos que quedaron por fuera. Estos son apenas 440 páginas y Venezuela da para muchos tomos, lamentablemente. Bueno, sigo con el despacho. Dice, el representante de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, Luis Brito, alertó sobre la publicación de un dictamen lleno de imprecisiones. Llama mucho la atención que salga un informe lleno de falacias, dice Brito, con una enorme ausencia de pruebas y precisiones en sus alegatos, justamente cuando Venezuela prepara las elecciones parlamentarias. ¿Qué le responden a Luis Brito García? Luis Brito García es un personaje, José, acaba de hecho de exponer desde su perspectiva más severa todas las denuncias que tenía, todas las contrariedades que le produjo este nuevo invento de Nicolás, que es la ley antibloqueo, antisanciones, que en rigor no es anti nada, es una ley simplemente para arrogarse más poder del que ya tiene el Ejecutivo y hacerlo con absoluta opacidad y fingir que eso es legal. Esa es toda la nueva ley. Y Luis Brito dice en las primeras de cambio, mira, eso no está bien. Eso es derogar la Constitución del 99, eso es cambiar el Estado de Derecho, con lo que no se ha quejado antes, mosca. Antes aquí se ha cometido cualquier cantidad de barbaridades, ese señor no ha abierto la boca. Y ocurre esta ley, este nuevo invento de Nicolás, y ahí sí dice, mira, no. Le estamos fallando al comandante Chávez, le estamos fallando a la Constitución del 99, le estamos fallando a las razones que nos reunieron para refundar el Estado. Y al día siguiente de la publicación estaba tomándose una foto cachete con Nicolás, porque la revolución tiene que estar unida. Y era así como, ya, time. Pero los artículos siguen siendo los mismos. Efectivamente se está derogando la Constitución, te está llevando por los cachos todo lo que tiene que ver con la posibilidad de entender qué hace el Ejecutivo, las razones por las que las hace, cómo se entregan contratos, cómo se cobran esos contratos, cuánto gana el Estado, cómo lo vas a gastar, y ya no importa. Viva la patria. Bueno, sale y vale. Ese mismo señor que dice no hay pruebas, está mintiendo. Decir que no hay pruebas es un enorme embuste, porque pruebas hay. Cada vez que una víctima, José, puede narrar su caso o que su familia documenta su caso, lo sustancia, le da a otras organizaciones defensoras de derechos humanos los datos que explican las condiciones de su detención, de su desaparición, de su tortura, etcétera, es un caso que existe. De hecho, la variable más poderosa que utilizaron contra la misión de determinación de los hechos es que no trabajaron in situ. Hubo 8 comunicaciones oficiales, pana. Se las enviaron, se las entregaron a la misión permanente de Venezuela en la ONU. Le dijeron, mira, aquí está mi carta, yo necesito, me encantaría entrar a tu país y trabajar desde allí. Y el gobierno venezolano se hizo el loco. Volteó para otro lado, silbó. Se hicieron los locos con tal de no asumir esta historia. Hubo una metodología de trabajo, hubo una manera de hacer estas cosas, pero además
llevarse por los cachos a todas las organizaciones que durante décadas, José, han trabajado en el terreno, in situ, y tienen métodos, maneras, protocolos para generar casos que puedan ser utilizados por otras organizaciones, es una necedad. Pero la firmeza de la palabra de este señor es casi tan chévere como mi cabello rubio. ¿Ah? Y ahí sí ya apuntaría que tenemos una diferencia con la sociedad civil cubana, y aprovechamos que está la audiencia, y es que el tejido de ONGs venezolanas, primero tiene historia más o menos larga. Las primeras arrancaron en el 88, 89, y ese año hubo la masacre del Caracazo. Entonces a este Estado se le está reclamando masacres, asesinatos de personas desde hace más de 30 años. Y ese músculo se ha ido fortaleciendo porque en la medida en la que el chavismo ha avanzado en su toma del poder, pues también ha habido un tejido de personas que han documentado, han dejado registro de las cosas, que no se han quedado calladas. Y eso es importante porque en este primer informe fue fundamental para sustanciar muchos de esos casos. Entonces ya la tarea estaba adelantada. Pero fíjate qué ocurre. Por ejemplo, en Venezuela hay una cosa que se llama la FAES, la Fuerza de Acciones Especiales, que es un grupo élite con licencia para matar, una suerte de grupo de exterminio del Estado, que arrancó con pocos funcionarios, unos 60 funcionarios, y que ya es una fuerza que tiene alta capacidad letal y además permiso para actuar en muchas partes. Michelle Bachelet el año pasado dijo ella, por favor elimínela. O sea, ella no puede ordenarle al país que lo haga, pero dice, bueno, elimínela. O sea, elimínenla, porque la cantidad de muertos que están generando es enorme, además de gente pobre, de gente en barrios, aquí le decimos barrios a las favelas, va contra jóvenes, va contra hombres jóvenes, o sea, es racista, es clasista, es una cosa terrible. Bachelet pide eso. La misión independiente confirma que la FAES mata gente, y que las mata y que tiene unos métodos terribles. Bueno, el Estado nunca dijo nada, solamente aumentó los presupuestos, aumentó el apoyo institucional. ¿Sabes cuándo se pronunció el Estado por eso? Hace unos poquitos meses, cuando la FAES asesinó a Víctor Torres y Andrés Eloy Zacarías. A estos dos jóvenes los sacan de su lugar de trabajo, que es un medio de comunicación en el estado Zulia, un medio del gobierno. Estos dos jóvenes, uno de ellos es de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, los sacan, los asesinan y además inventan una escena de delito. Después de que eso ocurre, es que sale el fiscal, quien dice ser fiscal en Venezuela, y dice, no, miren, la FAE ha cometido una ejecución extrajudicial, una desaparición forzosa, ha simulado una escena de enfrentamiento. Es decir, todo lo que ya le dijo Bachelet, todo lo que dijo la ONU, ahora sí es noticia porque mataron a 2 personas chavistas. Y entonces la última semana dice, vamos a hacer reformas, pero no porque nos las esté pidiendo ningún organismo internacional, sino porque hemos visto que hay algunos abusos, algunos excesos. Yo te pido que por favor busque los informes y quien nos esté viendo. La cantidad de asesinatos en Venezuela, en ejecuciones extrajudiciales, es decir, la cantidad de personas asesinadas por fuerzas de seguridad, solamente en la era Maduro, y de hecho solamente en los últimos 3 años, es superior a todos los asesinatos de Pinochet. Eso es loco, es más alto que los asesinatos de Galtieri en Argentina. O sea, Venezuela rompió ya esos récords hace tiempo, pero como es de izquierda, el aparato global trata de verlo como, bueno, qué país tan raro, esta Norcorea tropical, donde Maduro y Chávez son populares, y no, la realidad es que es un aparato que acaba con la vida de la gente. Incluso en el caso de la FAES se demuestra que es ni siquiera todas por causas políticas, sino que es porque la gente es pobre y quieren aterrorizar a la población y mantenerla controlada. Eso es muy, muy duro. Bueno, duros son los testimonios que estamos escuchando, sí. Bueno, ya lo dijeron ustedes, este despacho lo hacía. El punto, los expertos encargados de redactar el documento no visitaron Venezuela, ni se entrevistaron con autoridades o víctimas de violaciones de derechos humanos. Dicen ellos que no se entrevistaron con víctimas de violaciones de derechos humanos. Asumo que están refiriendo a víctimas chavistas, ¿no? Porque hay un relato, y esto salto a un reporte sobre Bachelet, en el que decían que se han omitido actos violentos fomentados por la oposición. Y citan el caso del momento en que fue quemado
el joven Orlando Figuera en una manifestación en 2017, o también los testimonios de familiares de soldados de la Guardia Nacional que han muerto en enfrentamientos o en escenarios de protesta. ¿Cuál es la apreciación de ustedes de estos actos? ¿Ha habido violencia opositora en Venezuela? ¿Ha sido pacífica la estrategia de lucha de la oposición venezolana? ¿Estamos en un escenario de confrontación de dos iguales? No, efectivamente es tan necio, José, de verdad. Y además tan irrespetuoso igual con la causa democrática. Yo creo que no hay un opositor venezolano que no sepa a qué huelen las bombas lacrimógenas, que no haya vivido una manifestación sin ahogarse con bombas lacrimógenas. Si sacamos la proporción de ciudadanos que han muerto en manifestaciones pacíficas y autoridades que han sido heridas, funcionarios heridos en manifestaciones pacíficas, o sea, olvídalo, David y Goliat. Yo ni siquiera sé cuál puede ser la proporción de funcionarios heridos, pero es sencillamente absurdo, estúpido tratar de comparar la enorme cantidad de víctimas de violaciones de derechos humanos contra funcionarios. No es verdad. Desde la perspectiva de violaciones de derechos humanos, la muerte de Orlando Figuera significa que el Estado no protegió ese momento, ese lugar donde en esa manifestación fue asesinado. Y después del asesinato, el Estado no garantizó justicia. El Estado no hizo justicia. Es decir, uno cuando habla con los familiares de esta persona, de esta víctima, quien le está violando sus derechos humanos no es la persona agresora que acabó con su vida. Es el Estado que no detiene a ese culpable. Todos los que estaban allí no son los culpables de lo que ocurrió, fueron las personas que ejecutaron esos actos. Y esas personas tienen que ser sancionadas, juzgadas y demás. Es terrible que el Estado deje que estas cosas ocurran para luego tomar un caso símbolo y con eso tratar de aplanar todo lo demás y decir, bueno, aquí hay una equivalencia. Las equivalencias son peligrosas, porque es hablar como de la teoría que sí, del monstruo de dos cabezas. Gobierno y oposición tienen el poder y ambos son responsables. Pues no, porque quien tiene la fuerza de seguridad, la fuerza de investigación, los penales, los centros de detención, los tribunales, los expertos, los peritos, quien tiene todo es el Estado. Es el Estado. Y le toca juzgar lo que hacen los ciudadanos. Eso es el sistema que se rompió. Por supuesto que, por ejemplo, en el mundo periodístico hay periodistas heridos, opositores y periodistas heridos de medios del Estado. Y qué terrible que los medios del Estado agarren a sus reporteros, los muestren y digan, ven cómo les pegan, pero no hacen justicia. No hacen justicia, ni los protegen. O de sea, hecho, tan duro les ha dado el informe de la misión de determinación de hechos, José, que el fiscal, el canciller y el defensor, que no es del pueblo, sino de Nicolás, todo este trío, que es como el trío de los Panchos, han salido a declarar, pero de muy reciente data. Ellos crearon un informe alternativo, imagínate tú, a un Estado al que se le está acusando de la comisión de delitos de lesa humanidad. Los representantes del Estado dicen, no, ya, un momento, no, nosotros no hemos cometido delitos de lesa. Es más, yo voy a hacer mi propio informe para que tú veas lo chévere que trabajo yo los derechos humanos. Y el mío es el legítimo, soy demasiado chévere con los derechos humanos. Señor, por el amor de un Dios, o sea, yo no sé si funciona para su propio sistema de propaganda, yo no sé si funciona dentro del sistema de propaganda cubano, pero la gente no es tan idiota. Si te están juzgando a ti, cabeza de ñame, dime qué valor puede tener tu propia narración. Ninguna, pero en el marco de esta historia, el que se dice fiscal general de esta nación es capaz de decir, mira, durante los 3 años que yo llevo en el cargo, busca la declaración de José, durante los 3 años que yo llevo aquí, es verdad. Nosotros hemos juzgado a más de 1000 funcionarios por violaciones de derechos humanos. Loco, si eso ha pasado en los últimos 3 años, mi hermano, ¿tú no crees que eso es un patrón? ¿Tú no crees que aquí están haciendo las cosas mal? ¿Tú no crees que hay una explicación, una razón para que eso sea así? Pero a este señor le parece que es suficiente con presentar la cifra y decir, soy un... Pero, o sea, el Superman de los fiscales generales del planeta Tierra, porque yo soy capaz de decirte semejante cantidad. Es una grosería en este y en cualquier país que tú tengas
una centena de funcionarios violando derechos humanos, pana. Y este señor lo dice, pero a viva voz, tranquilazo, feliz, no hay problema. Nosotros sí tenemos violadores de derechos humanos, pero yo soy tan cuchi y tan tapiado que los meto en cárcel. Es que yo insistiría en ese punto porque tú no anulas argumentos presentando como, bueno, también hay violaciones en otros países. No. Bueno, también la policía en otro país mata gente. No, o sea, el asunto de Venezuela es que se ha podido determinar que ha sido sistemático y que ha sido contra una población, para menoscabarla, para acabarla. Y eso va acumulando unas facturas que son las que en este momento empiezan a cobrarse. Por eso las defensas son de todo tipo y por eso ha habido hostigamiento, presión, ha habido persecución contra víctimas, contra ONG y contra periodistas que difunden este informe. Eso que acabas de decir es muy relevante porque en el último momento del despacho de Telesur se señala. Por otra parte, esperamos y recomendamos que la Alta Comisionada de Derechos Humanos se pronuncie con similar determinación sobre los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. También recuerdan los alarmantes números de fallecidos en circunstancias poco transparentes en Honduras o la grave crisis humanitaria en Yemen. O quizás sería más importante referirse a la situación compleja que enfrenta el proceso de paz colombiano. Una joya. José, o sea, tú puedes ver el noticiero de Venezolana de Televisión, del canal del Estado, y el noticiero regularmente arranca leyendo la cuenta en Twitter de Nicolás. Y te dicen, Nicolás, oye, buenos días, hoy amanecí cepillándome los dientes y tal. Y eso forma parte del noticiero, pana. Y en adelante, los problemas siempre son los problemas de otras naciones. En Colombia volvió a haber otra masacre. En Chile se le sacaron la lengua a Piñera. En yo no sé dónde pasó tal cosa. Pero los venezolanos, en este momento ya sumamos una cuarta semana de protestas consecutivas. Protestas a diario, unas protestas que no han cesado, pana. Y además hemos vivido el 2020 así, por obvias razones. La emergencia humanitaria compleja termina siendo vuelo dentro de la sociedad. La sociedad tiene que denunciar sus circunstancias, con pandemia, sin pandemia, con mascarilla, como sea. Pero aquí es el colapso de la infraestructura del Estado, el colapso de los servicios públicos y el colapso en consecuencia de la vida. La suma de estas dos cosas te hacen muy compleja la vida. Y nada de eso aparece en un noticiero del Estado. La ciudadanía se hizo invisible para el Estado. La única ciudadanía que forma parte del noticiero es la que apoya a Nicolás. Sí. O sea, si a ti te pega la policía o te mata la policía y quieres salir en el canal del Estado, no vas a salir nunca. Tienes que procurar que sea en Chile o en Estados Unidos. Es la única manera de que aparezcas en Venezolana de Televisión. Si no, no existe. Bueno, yo debo decirles algo. Yo creo que hay que tomar crédito ahí para el aparato propagandístico oficial cubano en esa práctica. No pude evitar decir, véanlo ustedes también, el noticiero de la televisión, este NTV, que no ha contado, empieza también con el tuit del presidente y a partir de entonces es qué mal está el mundo, qué bien estamos. Yo quiero terminar este contrapunteo con los argumentos oficiales, por los reflejos que hacen, comparando el final del primer despacho de Prensa Latina, como les decía, que señala que es notorio que el informe de la misión de verificación ocurre a pesar de que en 2018 se encuentra en Venezuela el equipo de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, con el cual hay espacios de entendimiento, dice. El informe trata de cuestionar el trabajo de Bachelet con Venezuela y la alternativa de buscar por la vía del diálogo soluciones a las diferencias políticas en el país, según un abogado de nombre Cristóbal Cornieles. Esto fue ahora en septiembre, pero el 15 de julio de 2019, Telesur decía, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales y políticos en América Latina expresaron su desacuerdo con el informe reciente sobre Venezuela presentado por la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Parece ser que entre julio de 2019 y septiembre de 2020 algo cambió en la percepción del trabajo con la alta comisionada Michelle Bachelet. ¿Qué creen ustedes? Es un discurso que va y viene, mosca. O sea, si tú escuchas al canciller de Nicolás, lo que te dice es, mira,
Michelle Bachelet es la dueña del negocio, entonces yo me entiendo con ella. Ella sí está a mi nivel, ella sí es como yo, entonces yo no quiero entenderme con ninguna otra menudencia que se le ocurra a la ONU. Y está el Consejo de Derechos Humanos diciéndole, mira, pedazo de loco, ven para explicarte. En rigor, la alta comisionada es una suerte de secretaria de altísimo rango de esta historia. Pero toda orden que salga del Consejo tiene igual valor que el trabajo de su oficina. Estos tipos están empeñados en creer la narrativa, en crear además la narrativa de que no es así, de que el trabajo de la misión de determinación de hechos y el trabajo de la oficina de Bachelet están contrapuestos, cuando en rigor son complementarios. Usted como Estado se puede sentir mucho más tranquilo, seguro, sosegado, con una misión técnica que solo tiene la competencia de decirle, señor Estado, si usted sería tan amable y deja de caerle a pescosadas a cada persona que detiene, si usted deja de borrarle los teléfonos a los periodistas cuando los detiene, si usted deja de patear a un ciudadano simplemente porque está reclamando que no hay gasolina en el país, ¿sería usted tan amable? Y lo anota. Y en términos diplomáticos eso tiene valor, José. Que la gente de la oficina de Bachelet in situ diga, nos reunimos y leímos, por favor, que dejaran de patear a la ciudadanía. Eso tiene un valor diplomático. Tú tienes ahí un evento, pero sus tareas son absolutamente complementarias. No hay manera de que me convenzas a mí, ciudadana, que la misión de determinación de hechos va por un lado y la alta comisionada va por otro. Y no tienen nada que ver el uno con la otra. Ambos atienden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pana. Y también hay que asumir que Venezuela y Cuba juegan a la diplomacia. Y la diplomacia implica usar los mecanismos de la ONU para garantizarse impunidad, retrasar procesos, hacer lobby. Es decir, no es que sabotean y ponen un explosivo y ya. No, es que usan los mecanismos. Y lo mismo ocurre en América Latina con la sociedad civil. Es decir, estos gobiernos tienen ONGs favorables, personas que siguen su curso. Hubo mucha gente en América Latina que recibió dinero del chavismo, y eso incluye intelectuales, poetas, músicos, diplomáticos, universidades, centros de investigación. Y bueno, la manera de cobrárselo es esta: hagan comunicados de lo que ordene Cancillería venezolana. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es llegar a cosas concretas, sobre todo porque los discursos ideológicos ante lo concreto se estrellan. ¿Qué es lo concreto? Que en Venezuela se tortura. Y no solo se tortura, sino que hay un sistema para detener, desaparecer gente, torturarla, en algunas ocasiones matarla y además garantizarle impunidad a los torturadores. Eso existe, es real y está comprobado. Es lo que hay que hacer con estas organizaciones. ¿Usted está o no está a favor de las torturas? Y quizás descubramos que en América Latina hay gente que sí está a favor de la tortura. Quizás hay gente en Cuba que sí está a favor de la dictadura. Quizás hay gente, pero que lo digan, que sean honestos, que no traten de decir, bueno, pero en otros países también. Bueno, pero no es tan grave. No, es grave, es muy grave. Entonces, ahí es donde, en términos de discursos progresistas, es importante entender la situación venezolana como un laboratorio de horrores. A usted le interesan los pueblos indígenas del mundo. En Venezuela los asesinan. Y en Venezuela los asesinan para sacarlos de zonas mineras, para extraer. Y eso no lo hacen las transnacionales privadas, lo hace el Estado venezolano. A usted le interesan las mujeres, el género, la igualdad. En Venezuela las mujeres no les permiten ni siquiera comprar pastillas anticonceptivas. En Venezuela el aborto no es legal ni gratuito como en Cuba. En Venezuela las mujeres no pueden decidir muchísimas cosas. En Venezuela además un paquete de toallas sanitarias en este momento, José, está costando 4 salarios mínimos. Eso es lo que cuesta un paquete de toallas sanitarias. Entonces, por el perfil que tú quieras ver, si es la agenda de la izquierda latinoamericana, por el perfil que tú lo quieras ver, Venezuela es un horror. Es una fábrica del horror, con mucha propaganda. Una propaganda a la que se le acabó parte del dinero, todavía le queda otro, pero que tiene bastantes voluntades compradas. Bueno, yo casi que ya creo que es momento de acercarnos, nos estamos acercando a la hora de conversación que ustedes amablemente nos cedieron. Y yo quiero mencionar un comentario que nos llegó entre las personas que nos han estado viendo, a todas las cuales les agradezco. Este comentario
dice que la propaganda que nos llega de Venezuela nos dice que el régimen se mantiene solo por el apoyo del gobierno cubano. A mí me parece que exagera. ¿Qué les parece a ustedes? Antes decían que eran los dólares del petróleo, el boom de las commodities. En fin, es difícil saber quién dice la verdad en Venezuela. Hay mucha polarización. Quisiera escuchar sus opiniones. Y la pregunta concreta es que es una exageración decir que el gobierno venezolano se mantiene porque el gobierno cubano lo apuntaba. Esa primera, vayan si desean. Y la respondiendo lo que encuentro otra que ya también nos hicieron. Yo creo que no es sensato decir que se mantiene por el gobierno cubano. Cuba presta apoyo justamente en áreas donde su experiencia es de larguísima data, vale para la diplomacia, vale para la composición de inteligencia, para entenderse en órganos de inteligencia. Pero no es la única, no es el único travesaño que le permite a esta gente mantenerse. No es una sociedad altamente polarizada. La polarización la conocimos con Hugo Chávez en vida, pero una vez que sale Chávez de la escena pública, el chavismo se transformó en otra cosa y en consecuencia el asunto de la ¿cómo decirlo?, la comparación entre la oposición y el chavismo se hizo desigual por obvias razones. Nicolás no es un tipo con carisma, Nicolás no es un líder fuerte, no es un tipo con grandes facultades, que las tuvo todas, todo el despliegue sensacional que tuvo Hugo Chávez, Nicolás no lo tiene ni por error. Sí, no tiene una idea propia. O sea, Nicolás es ideólogo de qué. ¿No? O sea, y llegó a ese cargo solo porque fue ungido por Hugo Chávez, punto, pelota. Si le hubiese tocado atravesar una elección dentro del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, no gana, pero ni la elección de la madrina de fin de año. O sea, no gana nada. Este tipo no es capaz de polarizar, porque no hay nada que defender por él. No hay una idea de patria, no hay un plan país, no hay un proyecto de país. Conchale, con decirles que la idea más frecuente de Nicolás tiene que ver con las supuestas agresiones a las que vive permanentemente sometido. O sea, lo más constante que repite Nicolás en la vida es: me están agrediendo, me están amenazando, hay una gente que viene en mi contra, unos marcianos van a llegar mañana, o santo cielo. Hasta ahí llegó esta historia. Pero la polarización alrededor de su figura no está. Si en Venezuela hubiese unas elecciones transparentes, justas, realmente democráticas, pierde, pero todo. Pierden todo, porque no hay polarización. Porque hoy día el chavismo de verdad es un asunto de chapa gubernamental, es un asunto de Estado, de puesto gubernamental, pero no una ideología política. Sí, no es masiva, no tiene gente. Yo sí creo en el tutelaje, es decir, hay un tutelaje cubano en términos de consulta, en términos de inspiración, en términos de asociación, por supuesto que sí, están metidos en el aparato venezolano desde hace tiempo, pero también yo le he puesto al talento nacional. Hay personas en Venezuela capaces de desaparecer, torturar y matar gente para mantener el poder. Eso es real y es talento venezolano. ¿Qué capacidad ha tenido el chavismo? Bueno, de hacer una suerte como de aglomeraciones de distintos grupos que entienden que manteniendo el poder se mantienen impunes, pero ahí hay gente muy, muy distinta y eso es lo que los mantiene cohesionados, con capacidad de fuego infinita, porque hasta ahora no ha habido costo. El costo empieza ahora. El costo empieza con las sanciones, porque les bloquean cuentas personales. El costo empieza con la posibilidad de ir a la Corte Penal Internacional. El costo empieza con la diplomacia presionando. Entonces, ahora es que este juego empieza. Y por eso es que hay venezolanos que algunos tiran la toalla, pero hay otros que ven que es que ahora es que empiezan a pasar cosas a un ritmo que no es el de nuestras vidas, porque quizás nos tome muchos más años, pero en la medida en la que se ha trabajado bien para documentar estos abusos, es que se van a abrir, la verdad se va abriendo paso sola, y eso es importante en un sistema de propaganda. Les hago otro comentario antes de volver a un punto muy relevante que mencionaron, el asunto de las sanciones. Decía, hola Luis Carlos Inaki, en Cuba sabemos que hay muchos colaboradores médicos en Venezuela. He visto decir a miembros del gobierno de Estados Unidos y de la oposición en Venezuela que hay más de 20.000 agentes cubanos en Venezuela. Algo no me cuadra. ¿Son médicos? ¿Son agentes? ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que la nomenclatura que le dé el gobierno norteamericano sí pasa indefectiblemente por la cintura, bueno, de un enfrentamiento político que mantiene con el régimen venezolano. La verdad, muchas veces son presentados los médicos cubanos como una suerte de caballeros troyanos y no nos queda muy claro ni siquiera cuál es la instrumentación con la que cuentan los médicos cubanos. La mayoría de los venezolanos los entiende y los interpreta como una suerte de esclavos, esclavos con enorme capacidad de conocimiento, pero no es unas personas que estén ganándose un salario para sí mismos y que puedan enviar parte de eso a sus familias y sus familias se mantienen con eso. Al menos no es esa la interpretación más generalizada en Venezuela. Es más bien una circunstancia que no les resulta favorable y en esa misma consideración son tratados, son entendidos. Las cifras que da el gobierno norteamericano, mira tú a saber, además, José, con base en cuál información, si es recabada en terreno, si tiene que ver con el trabajo con ONG, si tiene que ver con el trabajo de prensa, pero yo no creo que sea sensato asumir que cada profesional cubano que ha venido a Venezuela cumple una labor de inteligencia y no una labor como lo hacen los médicos. Casi que de esclavitud moderna, casi que de maquila. Los médicos cubanos que conocí eran muy buenas personas, todos muy amorosos con su familia, además esta noción de ver cuánto puedo llevar, cuánto puedo enviar, esa lógica estaba allí, pero explotados. Es decir, la cuenta que teníamos en Venezuela era que cada médico costaba entre $2,000 y $3,000 mensuales, y cuando le preguntabas al médico no recibía pero ni el 10% de eso. Entonces, básicamente Venezuela estaba manteniendo un sistema de financiación del Estado cubano, no del médico. Y la noción de ese médico dentro de la comunidad es que es alguien que te escucha, más nada. Te voy a contar qué es medicina cubana en Venezuela. Si te duele del cuello para arriba, pastilla azul. Si te duele del cuello para abajo, pastilla verde. Ya, más nada. Los médicos cubanos no operan. Te lo pongo peor. Los médicos cubanos vinieron a un país que no entendían, porque tú le llevas a una persona con 6 disparos, que es común en un asalto caraqueño, y un médico cubano no sabe cómo lidiar con un tiroteado con 6 perforaciones. No lo saben, y de hecho no los tratan en los barrios adentro. Esa gente se la tienen que llevar a otro sitio. Entonces, es un médico que acompaña, un médico de comunidad, que además la mayoría de los centros ya cerraron, y además con Hugo Chávez, yo recuerdo, y ese día no se me olvida, la inauguración de un monumento al héroe médico cubano, y pensamos que era porque habían asesinado a un médico y se hizo el monumento, y en el evento dijeron que eran más de 50. Más de 50 en ese momento habían sido asesinados en barrios venezolanos, y el Estado venezolano no les garantizó ni seguridad ni justicia, porque sus asesinos siguen libres. No son causas que fueron investigadas. Entonces, ver que los cubanos también son víctimas es una cosa que duele demasiado, porque no solamente el robo de recursos para sostener una élite militar que reprime, es que son los ciudadanos los que estamos pagando unas facturas altísimas. Te pueden estar enviando las neveras Haier y los aires acondicionados y los televisores a Cuba, pero que te manden a tu papá o a tu mamá asesinada es terrible. Eso pasó en Venezuela y con Hugo Chávez. El argumento estrella, las sanciones norteamericanas. Estos informes, tanto el de Bachelet como el de la misión de verificación, no dimensionan correctamente el efecto de las sanciones venezolanas, de las sanciones norteamericanas sobre Venezuela, de las sanciones de manera general sobre la industria petrolera. ¿Qué peso real tienen las sanciones en el deterioro que está experimentando hace años la situación venezolana? A ver, ahí sí creo que mienten, porque sobre todo los informes de la alta comisionada Michelle Bachelet meten las sanciones y además las presentan como una suerte también de variable transversal. ¿Por qué, Carrizo, hacer más pobre a un país, golpear tan duro la economía de un país, termina siendo al país más vulnerable, a su sociedad más vulnerable? No es que le pasaron por un lado y no tenía nada que ver con eso. Y en el caso de la misión de determinación de hechos, tú comprenderás que frente a los monstruos que le tocaba investigar, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles y tal,
Las sanciones no tienen absolutamente nada que ver en ese terreno. Si ellos la quieren para hacer alguna especie de comparación, nuevamente, es una locura. Es como un rasero que no se toca en lo absoluto porque no tienen nada que ver un terreno con el otro. Si tiene que ver con el desempeño nación, yo creo que es importantísimo, José, en Cuba, en Puerto Rico, donde sea que lo entiendan, que nuestra crisis socioeconómica antecede con mucho a las sanciones. Uno de los años más terribles que vivió Venezuela, socioeconómicamente hablando, fue el año 2014, donde no había harina pan, un producto fundamental para la alimentación de cualquier venezolano, por muy pobre que sea. Ahí está el prodigio de ese producto. Todo el mundo se puede hacer una arepa o se podía hacer una arepa. Y 2014 fue un año tan terrible, pana, que todos tuvimos que hacer colas para comprar un paquete al mes. O hacer arepas de yuca, o, ¿sabes? Fue el año de la sustitución de alimentos. Yo recuerdo hablar con una cubana maravillosa que se llama Elaine Díaz, que me contó, me hizo una pregunta y que ya están en la etapa del picadillo de pollo. Yo decía, ¿pero qué es eso? Que no, porque en Cuba tuvimos una etapa donde se compraba el pollo molido. Y yo lo que le contaba en casa era, el pollo aquí es carísimo. Una familia aquí no podía comprarse un pollo en 2014, 2016 y no había pollo. Es decir, los niveles de miseria que me contaba a mí una amiga cubana, nosotros lo estábamos superando en términos de accesibilidad. Hay dos tipos de sanciones, y eso es importante saberlo. Hay una sanción que son las personales. Si José Hassan está vinculado a un hecho que puede ser caracterizado de corrupción, financiamiento del terrorismo, violación de derechos humanos y tortura, hay sanciones personales. Entonces tenemos funcionarios que tienen cuentas bloqueadas, propiedades bloqueadas o no pueden tener visa para acceder a la Unión Europea o a Estados Unidos. ¿Qué hizo el chavismo con esos funcionarios? No los investigó, no los removió de su cargo, sino que les dio una espada de Simón Bolívar y los puso en cargos más importantes. Entonces, si tú agarras a Naki Soto, que está sancionada, y me la pones como presidenta de un instituto de gobierno, presidenta de PDVSA, como ministra, evidentemente Naki Soto no puede firmar documentos de compraventa ni de contrataciones. Entonces decían, están sancionando al país. Yo, no es el país, es que Naki Soto ya no puede ir a Disney con sus hijos. Y eso es todo. Y perdió $1.000 millones congelados en Estados Unidos. Luego, ya en 2018-19, entran las sanciones generales, que son a PDVSA. Y son sanciones que dicen, bueno, PDVSA ha sido corrupta, ha metido plata corrupta en los sistemas financieros de Estados Unidos, no se puede negociar con PDVSA. Y quien negocie con ella, pues entrará en desgracia con este sistema económico. ¿Qué hizo el chavismo? Bueno, no hizo ningún cambio. Es decir, no ha habido ninguna capacidad de recuperación ni de mejora, no por eso. Evidentemente, los informes como los de Bachelet y el resto tienen que incluir las sanciones, porque si tú piensas que un país necesita salir de un problema y necesita financiamiento, con sanciones no lo va a poder tener. Entonces, evidentemente las sanciones afectan la capacidad de un país de tener recursos. Pero en Venezuela, y ese pero es importante, no hay ninguna garantía de que los recursos sean usados para la gente. Entonces, una PDVSA sin sanciones sería una PDVSA igual de corrupta que la de 2008, 9, 10, 14, 18 y 2020. Entonces, ese dinero no sería para la gente. Hay medicamentos, José, que nosotros no conseguimos en Venezuela desde el año 2013, medicamentos que se dejaron de conseguir en 2015 por decisión oficial, por decisión del Estado, no por sanciones. De hecho, ahorita es peor, porque ahorita usan la palabra bloqueo. Ahorita se quieren equiparar con Cuba hablando de bloqueo. Y no hay bloqueo. No hay bloqueo. No existe, ¿sí es? En Venezuela en este momento la mayor cantidad de productos de consumo que consigues son de Estados Unidos. En este momento, sí, o sea, en este momento hay más comida y más medicina que hace 2 o 3 años que había que hacer arepas de yuca o había que comprar toallas sanitarias vietnamitas que cocinaban las partes internas. O sea, eso cambió ahora y cambia porque el Estado soltó algunos controles económicos y ha permitido que los privados importen. Los privados no están sancionados y los privados son chavistas con plata, ¿ok? Son chavistas con dinero, no la población civil. Entonces, las sanciones son un argumento muy, muy manipulador que tenemos que empezar a desmontar porque no es el problema principal del país en este momento. ¿Qué viene entonces para Venezuela? Está el debate sobre las elecciones.
termina el periodo de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, constitucionalmente hablando. ¿Qué viene para Venezuela? Además, continúa esta misión de verificación de hechos, continúa la misión de Bachelet. ¿Qué tienen ustedes que decir? ¿Qué debemos mirar en el futuro de Venezuela? Yo creo que una de las cosas más importantes que deberá haber Latinoamérica, la izquierda toda, José, es esta reticencia del chavismo a perder espectacularidad. La nación, por el resto de sus variables, por la enorme migración forzosa que hemos vivido, exuda la emergencia humanitaria compleja. Lo vivimos todos los días con cortes eléctricos no programados, con escasez de agua, con escasez de gas doméstico, todas las variables que pueden definir una vida más o menos digna, decente. A nosotros nos lo arrebataron, nos lo quitaron del medio. Y sin embargo, hay un tema, yo diría que hasta obsceno, pana, por parte de este régimen, y es no perder la espectacularidad. Un viejísimo programa de televisión venezolano, Sábado Sensacional, y estos tipos tienen un guión de Sábado Sensacional clavado en el hipotálamo, razón por la cual se inventan los días de productividad y los días de justicia y los días de la belleza venezolana, la belleza que no existe. Insisto, el guión oficial ha generado un divorcio muy profundo, muy rotundo entre lo que está viviendo la gente y cómo quieren ellos ser entendidos, ser narrados. Se inventaron esta historia de las sanciones. Oh, no hemos comprado medicinas por las sanciones. Oh, ¿qué será de nosotros con las sanciones? Y acaban de renovar todo el parque tecnológico del Consejo Nacional Electoral para celebrar unas elecciones a su medida, como ellos quieren, sin condiciones, sin garantía, con una oposición pretaporte, una cosa que de broma no le limpia los zapatos a Nicolás, cada uno con sus propios bigotes. Y ahí tienes una pantomima. El mundo libre le ha dicho al chavismo, pana, no te vamos a reconocer la elección. Así no se vale. La Unión Europea, Josep Borrell en este caso como canciller de la Unión Europea, envía una misión para decirle, de veras, date el chance, date un tiempo, vamos a armar, a lo mejor no te quedas con toda la Asamblea Nacional, pero algo podrás ganar. Y esta gente dice, no, aquí hay un plan totalitario que se resiste a la alternancia. El asunto de la alternabilidad de poder les da urticaria, les da de todo y prefieren seguir fingiendo el discurso de las víctimas, pobrecitos, aunque hoy día sean millonarios. Es terrible porque lo que nos viene a partir de enero es absolutamente inédito, o sea, no está escrito cómo funcionaría el país. La Asamblea Nacional en teoría se le acaba el periodo el 5 de enero, pero si no hay una elección legítima y creíble para cambiarla, entonces, bueno, en teoría debería continuar administrativamente operando hasta que haya una elección. Pero en paralelo el chavismo va a hacer su propia elección y ya tomó este año, y el año pasado, tomó el Parlamento, tomó el edificio. Entonces vamos a tener una asamblea en la clandestinidad o en el exilio o en Internet, trabajando en Internet, con reconocimiento internacional, pero sin capacidad de tomar decisiones vinculantes con el resto del aparato del Estado. ¿Qué viene entonces? Casi con un esfuerzo narrativo. Es decir, gente creyéndose el cuento, en el buen sentido, de que eso es lo que te queda, es tu representación política. O sea, gente diciendo, bueno, esta es mi asamblea y no la que me dice el poder. Ese es un escenario que se abre, y fíjate que hablé de la palabra clandestinidad y exilio, porque tampoco se sabe qué tan brutal va a ser el chavismo. Van a seguir tirando gente, van a apresar más diputados, porque acaban de liberar un lote como de tres en cárceles y como 40 que tenían procesos abiertos. ¿Lo van a hacer otra vez? ¿Los van a regresar a prisión? No sabemos. ¿Van a ir contra las ONGs? No sabemos. O sea, ahí el peso de la mirada internacional es importante. Y yo sé que Venezuela puede ser un fastidio porque entras en este tema y qué fastidio con ustedes los venezolanos, igual lo sentirán los cubanos, pero que el mundo nos vea es importante, porque es lo que hace que liberen gente, que no hayan en ONG, que no se lleven presa a la gente, si se la llevan presa la devuelven. Esa presión es la que nos ha mantenido un poco con vida. Lo que sí pasa, y es lo que apuntaban aquí, es que esta elección no le pone un plato de comida en la mesa a un venezolano pobre.
Se lo pone a los que están jugando el juego a Nicolás y reciben algún pago y van a enchufarse al poder, pero no cambia las condiciones miserables de vida de la gente. Ayer vino la selección paraguaya a Mérida a jugar el partido de clasificación al Mundial y pasaron la noche sin electricidad. Para los paraguayos, que en teoría se supone era un país pobre en América Latina, se estarán llevando una impresión de Venezuela que, o sea, terrible. Los merideños son buena gente, son amorosos, son querendones, los paisajes de Mérida son hermosísimos, pero no hay electricidad y no hay agua. Eso no cambia con las elecciones de diciembre. Queridos Luis Carlos y Naki, les agradezco enormemente este tiempo que nos han dedicado. Ha sido apasionante, ha sido emocionante el viaje junto a ustedes, doloroso también escuchar los testimonios de primera mano. Espero de corazón que sirva esto para también iluminar un poco, un poquito más, unos centímetros más de la realidad venezolana a los que desde Cuba miramos con afecto a ese país. Cuídense mucho, seguimos pendientes de ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Bienvenidos a Caracas cuando quieran. Muchas gracias.